Seguimos viendo acerca de la paciencia y hoy nos enfocaremos en la paciencia que nuestro Padre Celestial tiene con cada uno de nosotros. Si algo debemos agradecer es que a pesar de nuestras humanas debilidades, Él sigue creyendo, Él nos sigue esperando, Él nos sigue amando y por supuesto quiere bendecirnos. Vamos a verlo a través de la historia del hijo pródigo, del padre del hijo pródigo en este día. Hemos conocido mucho acerca de este hijo que en un momento de su vida pensó que estar lejos de casa, seguir la corriente del mundo, que es independizarnos de nuestra cobertura familiar, era lo mejor que podía pasarle. Este hombre quiso independizarse de su padre. Este hombre pensó que ese era su camino. Enfoquémonos hoy entonces en el hijo pródigo y veamos su historia, no sin antes recordar que pródigo significa disoluto, que no se pone límites, que es carente de freno, que no tiene dominio propio ni margen de protección. Es decir, que se ha salido de la protección, de la cobertura y ha querido ir y cederle derechos al enemigo. Veamos la historia de este hombre. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo:
tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Muy bien. Vemos entonces en esta historia de Lucas 15, del 11 al 32, cómo el hijo menor quiso independizarse y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Veamos que él tenía claro que él era un heredero. Él sabía que tenía derechos respecto a aquello que su padre poseía. Pero en lugar de querer esa cobertura y de recordar que junto a su padre nada le faltaría, porque igual todo era suyo, él buscaba independizarse. Y es lo que Egipto, es decir, el mundo, siempre quiere. Él quiere que usted y yo nos alejemos de la protección paterna, que nos alejemos de Dios. Mientras usted y yo permanezcamos en los brazos de nuestro papá, Él no puede tocarnos. Mientras usted y yo le consultemos a nuestro Padre acerca de nuestros planes y Él los respalde, el enemigo no puede dañarnos. En Isaías 31, el Señor afirma: Ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no les inspiro, de manera que amontonan pecado sobre pecado. Eso pasó con este hijo, ¿verdad? Él no le consultó a su papá, él no le dijo: ¿cómo crees que me iría si tú me dieras la herencia y yo me fuera? No, no, no. Él llegó a exigir y a decir: dame lo mío, que me voy. Y entonces dice que este padre, en lugar de tratar de persuadirlo de que no se fuera, simplemente repartió sus bienes, pero no solamente se los dio a él. Dice que repartió sus bienes por igual a sus dos hijos. Él los da a todos por igual. Algunos deciden gastarlo, como este hombre, en lo que perece, en lo que pasa, en lo que no deja nada. Pero los hijos de Dios lo invertimos en nuestra cuenta del cielo, en lo eterno. Nosotros sabemos que tenemos una herencia, como dice en Primera de Pedro 1, del 4 al 5, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es su herencia y la mía, la que nuestro Padre nos tiene destinada. No es que Él le dio más a muchos y a otros muy poco, no es así. El Señor nos dio por igual a todos y por eso en este momento este Padre, que en esta historia nos representa, nuestro Papá Dios, nos muestra cómo muchos quieren independizarse y toman sus bienes y los desgastan y usted los ve que derrochan, ¿no es cierto? Y consideran que lo material les da poder, pero no es así.
Definitivamente eso es algo que perece. Usted y yo tenemos una herencia incorruptible y sobre todo eterna. Vemos aquí entonces al padre y analice usted con cuál hijo se identifica, con aquel que buscaba independizarse o con aquel que se quedó en casa y permanecía junto a su padre, que tampoco estaba del todo bien y eso lo vamos a ver más adelante. Nos sigue diciendo entonces que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, desperdició su herencia, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiere decir que este hombre se alejó de su cobertura paterna para ser esclavo del pecado. Hizo lo que dice Isaías 32. Se van a toda prisa a Egipto y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección del faraón, se refugian bajo la sombra de Egipto, es decir, se pierden en el pecado, le entregan el control al diablo y empiezan a vivir sometidos a él. Mire que este hombre había tocado fondo. Los cerdos eran considerados animales inmundos. Era pecado aún pasar por su lado. Cuanto más llegar a apacentarlos y mucho más querer comerse las algarrobas, la basura que le daban a los cerdos. Eran un animal inmundo. Él tuvo que tocar fondo. Egipto nos lleva a eso. Egipto nos lleva, nos atrae, nos seduce y simplemente cuando tocamos fondo nos abandona, como abandonó a este hombre. Y entonces aquí ocurre algo que solo la paciencia de este padre pudo lograr. Analice usted el panorama hasta aquí. Si el padre hubiera ido a buscarlo, hubiera estado queriendo retenerlo, o de pronto le hubiera estado depositando platica por si acaso se le acabó, o de alguna manera hubiera querido meter su mano, este hijo simplemente hubiera prolongado su agonía en el mundo. Pero el padre simplemente lo dejó ir y lo esperó. Eso sí, nunca dejó de esperarle. Cuando usted y yo nos apartamos del Señor, Él no nos retiene, Él no quiere a nadie obligado a su lado. Él quiere gente que esté comprometida, no obligada. Él quiere que estemos junto a Él por amor y por decisión propia, nunca porque Él nos retiene y nos deja ir, pero nunca nos deja de esperar. Tampoco quita los ojos de sobre nosotros y siempre está allí para que nosotros podamos a nuestro regreso encontrarlo y restaurarnos. Pero para eso es necesario que volvamos en sí, es decir, que recuperemos la razón y por decisión propia nosotros aceptemos que nos hemos equivocado y decidamos regresar a la casa del Padre para siempre. No por un rato, mire, este hijo no dijo voy a ir, voy a comer y regreso. No, dijo voy a ir y le voy a decir que aunque sea me dé la comida de sus jornaleros, que me contrate como uno de ellos. Mire lo que dice aquí en el verso 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Había arrepentimiento total, ¿verdad? Y recuerde que el arrepentimiento nos tiene que llevar a una conversión. El arrepentimiento es la decisión de no volver nunca más a caer. Hay varias palabras aquí, varias expresiones claves y vamos a verlas. Primero dice volviendo en sí. ¿Qué tuvo que pasar para que él volviera en sí? Egipto le falló. La venda se cayó de sus ojos y empezó a recuperar la razón. Si nosotros permitimos que el enemigo nos ponga enfrente una venda,
Él nos pone toda una pantalla de una vida maravillosa, ¿no es cierto? Y empieza a hacernos pensar que la cosa es solamente tener material, algo material, ¿verdad? Que lo material es la dicha, que lo material es la prosperidad. No es cierto. Este hombre se dio cuenta, tenía todo a manos llenas y fue y lo perdió. Se sentía poderoso seguramente, tenía la venda que el diablo había puesto en sus ojos. Pero una vez que esa venda cae, entonces recuperamos la razón. Eso es volver en sí. Y solo cuando recuperamos la razón podemos volver al Padre para estar junto a Él para siempre. Produce una conversión que se manifiesta en varias cosas. Primero, dijo, me levantaré. ¿Se da cuenta que estaba caído? Usted y yo nacemos en una naturaleza caída, muertos en el pecado. Es necesario que nos levantemos y vayamos al Padre, ¿cierto? Que nos tomemos de su diestra, que nos levanta, que nos saca del fondo. Reconocemos que tenemos una naturaleza caída, que hemos pecado. Nos arrepentimos y entonces nos levantamos y vamos de regreso al Padre, nos reconciliamos con Él. También dijo que cuando llegara donde el Padre, Él le iba a decir, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Como nos dice Primera de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Había confesión, es decir, he pecado, pero el solo confesar no tiene ese efecto de volver en sí, de levantarse. Tiene que ir junto al arrepentimiento. La confesión que está llena de arrepentimiento, o sea, de la decisión de no volver a pecar, es lo que realmente produce conversión. Me convierto a Cristo y vivo como Él sin mancha ni pecado, dependiendo totalmente y permanentemente del Padre. Y finalmente pensaba decirle a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, que aquel hombre altivo que exigió sus bienes y pensó que ya no necesitaba a su padre, ahora volvía lleno de humildad. Y entonces dice que levantándose, si se ve que tiene que salir de su naturaleza caída, se levantó y fue a su padre. Y cuando llegó donde su padre, dice que todavía él estaba lejos y su papá lo vio y fue movido a misericordia. Y aquí entra mucho más de la paciencia. Recuerde que la paciencia no solamente es saber esperar. Ese padre lo esperaba, por eso lo vio desde lejos, porque estaba allí paradito esperando a que un día su hijo regresara. Pero la paciencia también es tolerancia. Y en este momento, la misericordia nos habla de esa tolerancia. Misericordia es literalmente cuando Dios pone su corazón puro, santo, sobre mi miseria. Y entonces dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó que su hijo en ese momento no debió oler para nada bien si estaba entre los cerdos y sus algarrobas. Y además estaba de alguna manera contaminado con lo que ellos consideraban inmundo, con los cerdos. No, nunca dejó de esperarlo y tampoco lo rechazó. Si usted ve hasta aquí, el hijo nunca alcanzó a dar su discurso de humildad. El padre lo reconoció enseguida. Hay muchas cosas que usted y yo no tenemos ni que decir. El padre conoce nuestro corazón. Y solo estas acciones que el hijo tomó le llevaron al encuentro con su padre y sobre todo a su nueva vida, una vida en la que sería exaltado por su nueva humildad. Dice que se levantó y vino a su padre, pero ¿cómo? Arrepentido y humilde. Así se remontó a las alturas, ¿cierto? Se levantó y regresó, se convirtió. Se convirtió para siempre. ¿Y cuál fue la reacción del Padre? ¿Cuál es la reacción de nuestro Papá Dios cuando usted y yo regresamos a Él? Es exacto a lo que hizo este Padre.
Primero nos ve desde lejos, nos reconoce siempre, nunca ha dejado de vernos, de cuidarnos, de sustentarnos, de bendecirnos, nunca ha dejado de estar pendiente de usted y de mí, aunque estemos lejos. Aquí, tal cual en esta historia, quien se aleja es el hombre pecador. Dios nunca se aleja. Dios no se mueve de donde está, permanece para siempre como ese padre en esa casa, esperando que su hijo, su pródigo, aquel que se fue de sus manos, aquel que se apartó de él, regrese. Es movido a misericordia. Él simplemente siente gozo, porque antes de eso sentía mucho dolor y sabía que su hijo estaba perdido. Y por eso dice, mi hijo que estaba muerto ha resucitado, ha venido. Esto nos representa a usted y a mí cuando estábamos muertos en el pecado y empezamos a tener vida eterna en Cristo. Miren que no fue una reacción de aquí me quedo esperando hasta que llegue aquí. El Padre corrió y así corre nuestro Señor. Tiene afán por salvarnos. Él no esperó a que usted y yo fuéramos al cielo. Él vino y se hizo hombre para salvarnos, para darnos nueva vida, vida eterna, vida abundante. Él vino a tomar nuestra naturaleza porque tenía afán de salvarnos. Tiene afán de salvar a todos aquellos que se han perdido. Tiene afán de salvar a todos aquellos que no le conocen y en eso tenemos que ser usted y yo, quienes lleven corriendo a Cristo y su mensaje a todos aquellos que todavía andan perdidos sin Él. Y no lo miró con indiferencia, no lo miró de lejos, no esperó a que se cambiara. Dice que se echó sobre su cuello y le besó. Así es nuestro papá paciente, tolerante, lleno de esperanza. Nos espera, nos tolera, nos ama y nos ama a pesar de nuestra impureza. Este padre amó a su hijo aunque estaba en un estado deplorable. Debió estar muy, muy mal. Llevaba muchos hijos, muchos días, no solamente sin comer, sino también me imagino que sin bañarse, sin cambiarse, ¿verdad? Pero él ni siquiera le preguntó nada, no le juzgó, no le dijo nada. Por otro lado, tenemos a este hijo que se quedó en casa de su padre. Este hijo estaba allí y se enojó cuando su hermano fue recibido de tal manera. Analice si de pronto ese es su caso. Tal vez usted nunca se ha apartado ni de la iglesia, usted no ha dejado de congregarse, pero tal vez usted, como este hijo, le diría al padre, nunca he dejado de servirte porque usted es activo. Pero este hijo, si usted lo ve, no tenía identidad de hijo. Él servía a su padre, pero no sentía que tenía la herencia. Si comparamos a los dos hijos, de alguna manera tenía más visión y más identidad de hijo el pródigo, que exigió su herencia, que vino y supo que lo de su padre era suyo. A aquel que estando en casa le dijo, Padre, siempre te he servido y nunca te he fallado. Y él le dijo, tú eres mi hijo y todo lo que yo tengo es tuyo, absolutamente todo. Recuerde usted que el siervo recibe un salario, pero solo el hijo hereda. El hijo es aquel que sabe que no tiene que irse del lado de su padre, que su herencia la recibe junto a él, porque junto a él, en su presencia, nunca le falta nada. Pero el hijo es aquel que sirve, claro que sí, pero sirve con identidad de hijo, sabiendo que es coheredero de ese reino en el que está sembrando. Y entonces no quiere que ninguno se pierda porque es el reino de su padre y trabaja con alegría en los asuntos de su padre. Es ese hijo que sabe que no está diseñado para independizarse, no está diseñado para vivir lejos de su papá, que la herencia no es como la que el mundo nos ha enseñado, que cuando los padres se van, entonces la recibimos. Nuestra herencia es calidad de vida, vida eterna, y empieza aquí, aquí en la presencia del Padre que nos da todo,
que quiere sobreabundarnos, que nos establece, que nos bendice. Esa es nuestra herencia incorruptible, esa herencia eterna. Usted y yo tenemos un futuro eterno que debemos esperar con paciencia, es decir, tolerando muchas cosas de este mundo al que no pertenecemos, con la firme esperanza de que muy pronto Él regresará por nosotros. Le pido a Dios que hable a su corazón a través de esta palabra y que le permita experimentar su paciencia en todo, su misericordia en todo, pero sobre todo su amor de papá, ese papá que nunca nos ha dejado, ese papá que aunque nos hayamos alejado, hoy nos está esperando. Dios le bendiga.